Abrimos con una secuencia, creo yo, clave dentro del cine norteamericano, porque de algún modo la secuencia de Star Wars es una secuencia que la otredad está en toda su dimensión. Distintas especies y el hombre, en este caso el hombre blanco, que está al lado de ellos. Me parece que esta es un poco la representación de los Estados Unidos, la incorporación de los otros y a la vez la expulsión de los otros, que es un poco la historia del cine estadounidense desde sus inicios, desde el inicio mismo, donde esta figura del otro, que de un poco a propósito del llanero solitario y en particular a la semana del cine árabe, me daba la impresión, Celi, que era importante explorar. Antes de ir al nacimiento de la nación, donde empieza una primera figura, la del negro, como un otro, que luego se incorpora a la sociedad tardíamente. El primer gran otro. El primer gran otro de la cultura blanca estadounidense, que es el negro. Pero la idea del otro, en general, es una idea problemática, no solamente en el cine, sino en cualquier lado. Es el otro como aquello que tiene algo que no pertenece a nosotros, lo que permite definir la identidad de nosotros. El enemigo, muchas veces, identificarlo, permite un juego de espejo extraño, donde lo que no está en el espejo, que es el enemigo, es quien de algún modo permite después reflejar una identidad que es distinta. Es como un mal necesario, ¿no? Porque si el otro no estuviera, digo, ¿dónde estaría el bien? Sí, ¿O quién sería se ha pensado como una estructura necesaria, ¿no? Pero no sé si es un mal necesario. Es que pensaba en las películas futuristas o en las películas de estas apocalípticas, donde siempre la imagen del otro es eso que va a irrumpir en lo que progresa, que sería la parte social, la sociedad buena. Sí, hay una sociedad, digamos, básicamente toda esta estructura la sociedad es un organismo con cierta homeostasis, digamos, que está funcionando, y algo rompe la unidad, y esa unidad siempre está puesta en peligro por un otro, ¿no? Y esto es un poco las figuras que el cine a menudo ha capturado y representado. Pero vamos con el primer no representado, difícil de representar, que es El nacimiento de la nación, la película de David Griffith, película clave. Y que el nombre lo dice todo también, El nacimiento de una nación. Que el negro, ¿qué pasaba con los negros? Además de lincharlos, ¿cómo representarlos? ¿No? Este era el problema. Claro, es que no podía ser mostrado, no tenía entidad real, material para estar al frente de una pantalla. Entonces se pintaba el negro y un actor blanco hacía el rol, cubría el actor del negro. Que fue una película muy compleja en su recepción, de tal modo que Griffith tiene que hacer una película para responder a esta propia película, que es Intolerancia. Pero vamos a ver este fragmento de El nacimiento de una nación. Justamente en el nacimiento del cine, por un lado teníamos el tema de los negros, pero también aparece la necesidad de dar visibilidad a ciertos fenómenos que solían ser excluidos en instituciones, donde estaban los locos, que es también una figura, o también los deformes. Y hay una película emblemática que es Freaks, de Todd Browning, que pone en escena justamente, de hecho está la famosa canción You are not one of us, no eres uno de nosotros, no eres uno de nosotros, donde se da esta dinámica, los otros y nosotros. Pero aquí el punto de vista que asume Browning es ver desde los freaks, los raros, los deformes, a los que no son deformes, ¿no? Y por eso es un gran cineasta también, ¿no? Por Porque supuesto. puede mirar desde el otro lado la supuesta normalidad. Pensar la mirada del otro y de pronto jugar con eso. Vamos a ver este fragmento de una de las grandes películas de la historia del cine, la gran y maravillosa Freaks. We'll make her one of us, a loving cop. We accept her one of us. We accept her one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her. Gooba gobble. One of us, one of us. Gooba gobble. They're going to make you one of them, my peacock.
justamente lo que vamos a ver en minutos tiene que ver con una película que está relacionada con el llanero solitario. Quizás es de poco conocimiento, pero el propio Johnny Depp tiene sangre india. De hecho lleva en uno de sus brazos un cherokee vinculado con un ancestro de su familia, ¿no? Eso quizás se sepa, quizás no. Pero lo importante es que aparece en Deadman, que es una de las grandes películas, no solamente de Jim Jarmusch, sino del cine estadounidense. Y ahí algo que pasa, una de las figuras de la otredad del cine norteamericano o estadounidense ha sido el indio, el nativo americano, como se suele decir. Muchas veces con una figura extraña, una figura de deseo, una figura de espanto, una figura enigmática. Una figura no domesticada, ¿no? Y que tenía eso, justamente la parte espiritual también, que es lo que Jarmusch por suerte rescata en el personaje que interpreta Johnny Depp, que no es el caso del llanero, o sea, que no se termina de resolver en el llanero solitario, donde es un indio mucho más caricaturizado, porque también era el fin. No, claro. Y en Jarmusch lo que se va a trabajar en Deadman es nuevamente el giro de la mirada, es un western casi hecho de la mirada del indio, de la mirada del nativo americano, una película impresionante. Pero es como la gran lucha de los cineastas independientes, ¿no? Cómo correrse de la mirada normalizadora sobre lo que el buen ciudadano o el ciudadano norteamericano típico debe ser y tratar de observar lo que existe independientemente de la norma. Pero también esa ambivalencia estaba, por ejemplo, en el cine de Ford. Ford tenía, según qué película uno tomaba, el indio era una cosa, el indio era otra, ¿no? El momento más y tenía el cowboy corrupto o el sheriff corrupto y tenías como una cosa, claro, tal cual, mucho más compleja. Que en Más corazón que odio, ¿no? Gran película de Ford o de Searchers, ya el tema, este punto de intersección entre lo nativo americano y el cowboy es mucho más problemático. Pero porque piensan más el cine que en decir lo que corresponde o lo que no corresponde. Tienen pensamiento más autoral sobre cómo mostrar una escena. Ford es un autor sin duda, pero tiene una visión de mundo. Y la visión de mundo es más compleja, como los buenos directores de cine. Vamos a ver este fragmento de Deadman. En un principio fueron los negros, después fueron los nativos americanos y en un momento aparece una nueva figura, muy probablemente por el contexto social y político, geopolítico, que es la figura del comunista, la figura del rojo. Pero muchas veces esa figura, más que directamente tomarla como el eje de los relatos, era muchas veces por vía de una metáfora, eran los marcianos, ¿no? El marciano era, de algún modo, el comunista. El peligro. El peligro que acechaba. Entonces hay una cantidad de películas con esa presencia, aunque luego ya se empiezan a hacer películas de espionaje con el tema estrictamente del comunismo. Pero hay un director que no podía ser otro que Chaplin, que de algún modo toma el problema y lo hace visible y lo hace explícito en una película sobresaliente que es Un rey en Nueva York, ¿no? Y hoy el otro, pensaba, también es como una cuestión de enfermedad. El otro como biopolítico sería el que trae la peste, y muchas veces representado en la figura en zombie. Pensaba en la última que habíamos reseñado que protagoniza Brad Pitt. Guerra Z, sí. Sí, el zombie todavía ¿no? da la impresión que es como un sujeto, digamos, una figura estructural que puede ser de algún modo utilizada para distintos enemigos. Fines. Y depende del director que lo agarre, por supuesto, como decíamos antes, pero hay esta cosa del que tiene el virus, del que trae la enfermedad, del que tiene algo que ver con la sangre, con lo que no está limpio, pulcro, pulido. Es una figura más contemporánea, que los comunistas eran los rojos, los reds, ¿no? Que venían justamente a ensuciar las buenas costumbres. Vamos a ver un fragmento extraordinario de esta película de Chaplin. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Otra de las representaciones contemporáneas de la figura del otro, del enemigo, de aquello que acecha y que no podemos rostrificar con nombre y apellido, pero sí lo podemos encubrir, lo vamos a ver en la película La noche más oscura de Catherine Bigelow. En este caso es la figura del árabe, el terrorista, el del mundo musulmán y el causante de todos los males que está viviendo Norteamérica, ¿no? El terror, el terrorismo. Es decir, el mundo. Es decir, el mundo, para ellos el mundo, sí, absolutamente. Sí, es una figura que desde el 70 empieza a asumirse. Tiene que ver con la crisis del petróleo. Ahí ya aparecen los problemas con los árabes en las películas, no está del todo claro y bueno, naturalmente después del 2001 es la figura emblemática. Y para ellos es como lo más desconocido, y lo más desconocido porque los indios eran conocidos, los negros estaban dentro, digo, el mundo árabe es lo más diferente de catalogar. Es lo radicalmente otro. Entonces tiene que realmente ser un terrorista, tiene que ser el malo absoluto, el que viene a interrumpir y sacarnos de esta familia La terroríficamente norteamericana también, ¿no? Bueno, vamos a ver un fragmento del placer de matar a Bin Laden. You really believe this story? Osama bin Laden? Yeah. What part convinced you? Her confidence. If you're right, the whole world's gonna win in on this. Bueno, estas han sido un poco las figuras del otro a lo largo del cine de Hollywood. Ha habido otros que son ya un problema de la humanidad. Podría ser el caso del judío, que es un tema esencial dentro del siglo XX y del cine hollywoodense también y fuera de él también. Pero en este caso nos tratamos de pensar a los otros dentro de la tradición del cine de Hollywood. Más allá de eso, lo que no es lo otro es lo que no se refleja en el espejo. Y ese es el gran enigma del cine y algo que está también más allá del cine. ¡Agáchate! El fragmento que estamos viendo pertenece a un famoso momento de Indiana Jones, momento que para muchos es el inicio donde el árabe empieza a cubrir, a tener el espacio de aquel que hay que demonizar. Pero más allá de eso, el cine siempre, y sobre todo en el cine de Hollywood, ha habido una construcción identitaria de la propia nación a partir del cine en torno al enemigo. El enemigo o el extraño. El enemigo podrían haber sido incluso los propios negros en algún momento, desde la vista o la mirada de los blancos, los apaches, los judíos vistos desde otro lugar y así sucesivamente. Pero lo que interesante siempre es pensar que en la construcción del otro, del enemigo, del extraño, indirectamente es un modo de argumentar la propia identidad de una nación. Es muy interesante leer el cine en este sentido porque lo que permite ver es el imaginario de una nación. Y el imaginario de Hollywood no es cualquier imaginario, es también, paradójicamente y en muchas ocasiones, nuestro propio imaginario. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Puedes encontrar en Facebook. Mi villano favorito, no, vamos de nuevo. Porque en el blog están taquilleras las primeras estrenas. Deformes, locos, vamos de nuevo. ¡Tin, tin, tin, tin! De cómo... vamos de nuevo.